millonario contrata a su exnovia para un matrimonio falso y descubre algo que cambiará sus vidas. Ella está embarazada. En el corazón de Buenos Aires, en el último piso de un rascacielos de cristal que parecía desafiar las nubes, Leonardo Alcántara observaba la ciudad con una mezcla de orgullo y ansiedad contenida. El horizonte de edificios antiguos y avenidas interminables se extendía frente a él, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en un dilema que no lograba resolver. Había llegado a la cima del mundo empresarial, construyendo un imperio tecnológico que lo colocaba entre los hombres más ricos de América Latina. Sin embargo, todo su éxito parecía pender de un hilo. ¿Entonces estás diciendo que perderemos el contrato?, preguntó Leonardo, su tono cortante como una navaja. Al otro lado de la sala, su abogado personal, Santiago Varela, un hombre de traje impecable y gafas que brillaban bajo la luz del sol, evitaba sostener su mirada. Es una posibilidad real, Leonardo. Los castillos son complicados, conservadores, tradicionales. Quieren asociarse con alguien que refleje sus valores familiares, alguien que sea estable y, bueno, casado, respondió Santiago, escogiendo cuidadosamente cada palabra. Leonardo soltó una carcajada seca, una que no tenía rastro de humor. Caminó hacia su escritorio, donde una carpeta con los detalles del acuerdo multimillonario esperaba como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Si lograba asegurar la alianza con los Castillo, su empresa no solo expandiría su alcance al mercado energético de México, sino que obtendría un prestigio global sin precedentes. Pero ahora, ese sueño dependía de algo que jamás había considerado, una esposa. ¿Por qué debería fingir una vida que no tengo?, gruñó, pasando una mano por su cabello oscuro perfectamente peinado. Santiago lo miró con cautela. Sabía que Leonardo era un hombre práctico, alguien que siempre encontraba una solución, por más arriesgada que fuera. Porque esta es una oportunidad que no se repetirá, y lo sabes. No tienen que saber cómo llegaste a esa estabilidad. Solo necesitan creer que eres un hombre de familia. Leonardo se quedó en silencio, su mandíbula apretada mientras procesaba las palabras de su abogado. A pesar de su orgullo, sabía que tenía razón. Los Castillo no solo valoraban los números, sino la imagen. Una esposa sería la llave para abrir la puerta que él necesitaba cruzar. Pero encontrar a alguien dispuesto a cumplir ese papel no sería tarea fácil, especialmente con tan poco tiempo antes de la reunión clave en Ciudad de México. ¿Y si contratamos a alguien?, preguntó finalmente, con la voz baja pero firme, como si estuviera probando la idea en el aire. Santiago alzó una ceja, sorprendido por la audacia de la propuesta. ¿Contratar a alguien? Sí, una esposa falsa. No tiene que ser real, solo convincente. Alguien que pueda actuar, que sepa moverse en esos círculos. Y, sobre todo, alguien que entienda que esto es solo un negocio. El abogado permaneció en silencio por unos segundos, sopesando los riesgos de una estrategia tan inusual. Es arriesgado, pero posible, admitió finalmente. Leonardo se giró hacia la enorme ventana detrás de él, donde las luces de Buenos Aires comenzaban a encenderse a medida que el sol se ocultaba. Era un hombre que había tomado decisiones cuestionables para llegar a donde estaba, y esta no sería diferente. Pero esta vez, algo en el fondo de su mente lo inquietaba. No sabía si era la naturaleza personal del plan o la sensación de que estaba cruzando un límite invisible. Hazlo, ordenó, con un tono que no dejaba espacio para dudas. Santiago asintió y salió del despacho, dejando a Leonardo a solas con sus pensamientos. Mientras el millonario regresaba a su escritorio, tomó la carpeta del contrato y la abrió, sus ojos fijándose en la firma del patriarca de los Castillo. Un hombre que había construido su fortuna con valores familiares estrictos. Leonardo cerró los ojos un momento, intentando convencerse de que esto era simplemente otro movimiento estratégico, como cualquiera de los que había hecho antes. Pero por primera vez en años, sintió un leve nudo en el estómago, como si algo más que dinero estuviera en juego. Lo que Leonardo no sabía era que esta decisión sería el inicio de algo mucho más grande que un simple acuerdo de negocios.
Leonardo Alcántara siempre había sido un hombre que controlaba todas las variables, un estratega nato que nunca dejaba cabos sueltos. Pero esta vez, encontrar a la persona perfecta para el papel de su esposa parecía un desafío más complicado de lo esperado. Después de días de búsqueda, reuniones con agencias y entrevistas con candidatas que parecían más interesadas en sus millones que en su plan, Santiago entró en su despacho con una carpeta en la mano y una expresión extrañamente seria. «Creo que encontré a la persona indicada», dijo, dejando la carpeta sobre el escritorio de Leonardo. Leonardo, que revisaba una serie de gráficos en su laptop, levantó la vista con escepticismo. «Espero que sea mejor que las últimas opciones que me presentaste». La última ni siquiera sabía pronunciar Cartagena correctamente. Santiago no sonrió. En cambio, señaló la carpeta con el dedo. «Mírala». Leonardo abrió la carpeta sin mucho interés, pero su expresión cambió en cuanto vio la foto que estaba dentro. Un par de ojos marrones familiares lo miraban desde la imagen. Un torrente de recuerdos lo golpeó de inmediato, recuerdos que él había pasado años enterrando. Laura Núñez. «Esto tiene que ser una broma», dijo, cerrando la carpeta de golpe y empujándola hacia Santiago. «No lo es», respondió su abogado con calma, aunque su tono dejaba entrever que había anticipado esa reacción. «¿Por qué ella?», preguntó Leonardo, apoyándose contra el respaldo de su silla, tratando de procesar lo que acababa de ver. «Porque cumple con todo lo que necesitas. Es arquitecta, educada, sabe comportarse en eventos sociales y, lo más importante, no está vinculada a tu mundo. Nadie sospechará de ella». Leonardo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro del despacho, como un león enjaulado. Laura no era solo alguien de su pasado. Había sido su todo durante los años de universidad en Buenos Aires. Habían compartido una conexión intensa, casi explosiva, pero también marcada por los roces inevitables entre su espíritu libre y su ambición desmedida. Y cuando llegó el momento de elegir entre ella y su carrera, él no dudó en priorizar su futuro profesional. El precio había sido perderla para siempre. O al menos eso había creído. ¿Ella sabe de esto?, preguntó finalmente, deteniéndose frente a Santiago. «No aún. Pero ya contacté a una conocida suya en Cartagena. Está pasando por un momento complicado. No te voy a mentir, parece que necesita el dinero». Leonardo apretó los dientes. La idea de que Laura pudiera estar en una posición vulnerable le resultaba desconcertante. Ella siempre había sido fuerte, independiente, alguien que enfrentaba al mundo con una valentía que él admiraba profundamente. Sin embargo, la lógica prevaleció sobre sus emociones. Si alguien podía interpretar el papel de su esposa y hacerlo de manera creíble, era ella. «Organiza una reunión», dijo finalmente, con un tono que no admitía discusión. 2 días después, Leonardo estaba sentado en la terraza de un restaurante en Cartagena, con vista a las aguas cristalinas del Caribe. La ciudad parecía un lugar sacado de un cuadro, con sus casas coloniales de colores vivos y balcones llenos de flores. Pero él apenas notaba la belleza a su alrededor. Su atención estaba completamente fija en la mujer que acababa de entrar al restaurante. Laura Núñez. Ella se acercó a la mesa con la misma gracia que él recordaba. Su cabello, más corto de lo que lo había llevado en Buenos Aires, enmarcaba un rostro que parecía haber madurado con los años, pero sin perder esa chispa que siempre la había hecho única. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un momento de silencio cargado, como si ambos intentaran medir al otro sin decir una palabra. «Leonardo», dijo Laura finalmente, su tono neutro, pero con un toque de ironía. «Laura», respondió él, poniéndose de pie. Le indicó que se sentara frente a él, y ella lo hizo, aunque manteniendo una distancia evidente. «No me digas que me citaste aquí para ponernos al día», dijo ella, cruzando los brazos. Leonardo sonrió levemente. A pesar de los años, Laura no había cambiado. Seguía siendo directa, sin rodeos. «No. Esto es un asunto de negocios». Ella arqueó una ceja, claramente intrigada pero también cautelosa. «Adelante, sorpréndeme». Leonardo tomó un sorbo de su copa de vino antes de hablar.
necesito que seas mi esposa. Laura lo miró fijamente, y por un momento, él no supo si iba a reírse o a lanzarle algo. Finalmente, ella habló. ¿Qué? Leonardo le explicó el plan, detallando la situación con los Castillo, el contrato y lo que esperaba de ella. Laura lo escuchó en silencio, pero su expresión se endureció con cada palabra. Déjame ver si entendí bien. ¿Quieres que finja ser tu esposa para que pueda cerrar un acuerdo multimillonario? Exacto. Laura dejó escapar una risa incrédula y negó con la cabeza. Siempre fuiste bueno para el teatro, Leonardo, pero esto supera todo. No es teatro, Laura. Es un contrato. Tú necesitas dinero, y yo necesito estabilidad. Es un trato justo. Ella lo miró con intensidad, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. La mención de su situación financiera había tocado un nervio sensible. Lo que Leonardo no sabía, y lo que Laura no estaba dispuesta a admitir aún, era que no solo estaba pensando en ella misma. Estaba pensando en el bebé que crecía dentro de ella, el mismo que había jurado proteger, sin importar el costo. Voy a pensarlo, dijo finalmente, poniéndose de pie. Leonardo la observó mientras se alejaba, su silueta recortada contra el resplandor del sol caribeño. Algo en su interior le decía que esta reunión no era solo el inicio de un acuerdo de negocios. Era el comienzo de algo mucho más complicado. Y para ambos, el pasado estaba a punto de convertirse en un terreno peligroso. Los rayos dorados del sol se reflejaban en las murallas coloniales de Cartagena, donde el viento del Caribe acariciaba las palmeras y las calles de adoquines resonaban bajo el sonido de los pasos apresurados. Para Leonardo y Laura, este rincón vibrante de historia y color se había convertido en el escenario de un matrimonio falso que, más que unirlos, parecía tensar cada fibra de sus personalidades. La mansión que Leonardo había alquilado en el corazón de Getsemaní era una joya colonial, paredes de color amarillo mostaza, ventanas de madera oscura adornadas con celosías y un patio central dominado por una fuente antigua rodeada de bugambillas. Era una casa que respiraba romance, pero entre sus paredes, la tensión era tan palpable como el calor sofocante del Caribe. ¿Es absolutamente necesario que hagamos esto?, preguntó Laura mientras cruzaba los brazos, su voz cargada de ironía. Estaban frente al espejo de la sala principal, donde Leonardo le entregaba un collar de perlas que debía usar para la cena con los Castillo esa noche. Él, impecable en su traje de lino blanco, le sostuvo la mirada a través del reflejo del espejo. Sí, es necesario, respondió con calma, aunque en su tono había una nota de cansancio. Tienes que lucir como una esposa feliz y perfecta. Laura se giró para enfrentarlo, ignorando el collar que aún colgaba de sus manos. ¿Perfecta?, dijo, dejando escapar una pequeña risa sarcástica. Claro, porque eso es lo que siempre quisiste, ¿no? Algo perfecto para presumir. Leonardo apretó los labios, tratando de contener su frustración. Había aprendido con los días que Laura tenía la habilidad de tocar cada fibra sensible que él intentaba mantener oculta. Esto no es sobre nosotros, Laura. Es sobre el trato. ¿Recuerdas por qué aceptaste? Ella sintió un nudo en el estómago. Claro que lo recordaba. Cada mirada que él le lanzaba, cada palabra dicha con esa mezcla de autoridad y precisión, le recordaban el contrato que habían firmado. Pero también le recordaban que, a pesar de sus diferencias, Leonardo seguía siendo el hombre que había amado años atrás, el mismo hombre que ahora la hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta al volver a su vida. La cena con los Castillo estaba programada para esa noche en un restaurante exclusivo, situado sobre las murallas históricas de la ciudad, con vistas al océano. Pero antes del evento, Leonardo sugirió algo que desconcertó a Laura. Vamos a caminar por el barrio, dijo mientras se ajustaba el reloj en la muñeca. ¿Caminar?, repitió ella, claramente sorprendida. Es importante que nos vean juntos. Que parezca natural. Un matrimonio no se construye solo en cenas de gala, Laura. Laura rodó los ojos, pero aceptó. No era la primera vez que Leonardo parecía tratar esta farsa como una estrategia militar, analizando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez.
Las calles de Getsemaní estaban llenas de vida. Murales coloridos decoraban las fachadas, representando escenas de la cultura local, bailarines de cumbia, pescadores, flores tropicales. Músicos callejeros tocaban guitarras mientras el aroma de arepas y empanadas fritas llenaba el aire. Parejas de turistas paseaban de la mano, y los vendedores ofrecían artesanías bajo sombrillas de colores vivos. Laura, aunque intentaba mantener una expresión neutra, no pudo evitar sentirse conmovida por la belleza del lugar. Era un contraste absoluto con la frialdad controlada que siempre había asociado a Leonardo. Él, por su parte, caminaba a su lado con las manos en los bolsillos, consciente de las miradas que atraían. «Es hermoso, ¿no?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Leonardo asintió, mirando a su alrededor. «Lo es. Aunque debo admitir que nunca he tenido tiempo para fijarme en cosas como estas». Laura lo miró de reojo, sorprendida por su honestidad. No era típico de él admitir algo así. ¿Tiempo?, dijo con un tono que mezclaba curiosidad y burla. «Siempre pensé que tenías todo bajo control». Leonardo sonrió, pero era una sonrisa amarga. «Eso es lo que siempre quise que todos pensaran». La confesión tomó a Laura desprevenida. Era la primera vez en años que lo veía mostrar vulnerabilidad, y aunque su instinto le decía que no debía bajar la guardia, no pudo evitar sentir algo por él, un atisbo de la conexión que habían compartido en el pasado. Cuando finalmente llegaron al restaurante, el ambiente estaba cargado de lujo. Las mesas estaban decoradas con velas y flores tropicales, y desde la terraza se podía ver el sol hundiéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los Castillo los recibieron con sonrisas cálidas, pero también con una mirada que parecía evaluar cada movimiento de la pareja. Laura, sintiendo el peso de las expectativas, tomó la mano de Leonardo bajo la mesa, un gesto que no solo sorprendió a los anfitriones, sino también a él. «Son una pareja encantadora», comentó Dolores Castillo, la matriarca de la familia. Leonardo apretó ligeramente la mano de Laura en respuesta, devolviendo el gesto con una sonrisa que, por primera vez, no parecía completamente fingida. Mientras la noche avanzaba, la tensión entre ellos comenzó a transformarse. En medio de las risas y las conversaciones superficiales, hubo momentos en que sus miradas se cruzaron, y en esos instantes, Laura sintió algo que no había esperado, una chispa de lo que una vez había sentido por él, algo que estaba más allá de cualquier contrato. Sin embargo, mientras el océano susurraba bajo las murallas y las velas parpadeaban con la brisa del Caribe, Laura no podía ignorar el peso de su secreto. Porque en medio de este juego cuidadosamente construido, había una verdad que aún no se había atrevido a revelar. La brisa del Caribe acariciaba suavemente las cortinas abiertas del balcón de la mansión en Getsemaní. Laura estaba de pie frente al espejo de su habitación, con una mano apoyada en el borde de la cómoda y la otra tocando inconscientemente su vientre a un plano. El vestido de seda color marfil que llevaba, escogido por Leonardo para una cena con otros empresarios, resaltaba cada curva de su cuerpo, y aunque todavía no había signos visibles de su embarazo, ella sentía que la verdad estaba a punto de delatarse. Cada día que pasaba, mantener ese secreto era como cargar una piedra que se hacía más pesada con cada minuto. Había aceptado el contrato porque no tenía otra opción, el dinero que recibiría era suficiente para asegurarle al bebé un futuro sin carencias. Pero la cercanía creciente con Leonardo estaba haciendo todo más difícil. «Laura, ¿estás lista?». La voz firme de Leonardo resonó desde el pasillo. «Un minuto, ya voy», respondió, intentando que su voz sonara firme, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras terminaba de ajustarse los zapatos. Cuando salió, lo encontró de pie frente a la escalera principal, con su traje perfectamente planchado y una expresión que era una mezcla de impaciencia y preocupación. Él alzó la vista hacia ella, y por un instante, algo en sus ojos pareció suavizarse. «¿Estás bien?», preguntó, sin rodeos. «Perfectamente. ¿Por qué no lo estaría?», respondió ella rápidamente, tal vez demasiado rápido, mientras bajaba los escalones con cuidado. «No lo sé, últimamente has estado distraída», comentó, cruzando los brazos mientras la observaba. Laura sintió un nudo en el estómago.
Era obvio que Leonardo la estaba analizando, como siempre hacía. Su mirada podía ser tan penetrante como una radiografía, y ella sabía que no podía permitirse bajar la guardia. Es el calor de Cartagena, supongo, dijo con una sonrisa fingida, tratando de desviar la atención. Leonardo no pareció convencido, pero no insistió. En lugar de eso, le ofreció su brazo, y juntos salieron hacia el auto que los esperaba para llevarlos a otra de las interminables cenas en las que debían interpretar el papel de un matrimonio perfecto. Durante la cena, Laura apenas pudo concentrarse en las conversaciones superficiales que tenían lugar alrededor de la mesa. El ruido de las copas chocando, las risas forzadas y los comentarios sobre mercados emergentes y estrategias de inversión parecían fundirse en un zumbido distante. Todo lo que podía sentir era el ligero mareo que la había estado persiguiendo durante días, un síntoma que sabía era parte de su embarazo. De vez en cuando, sentía la mirada de Leonardo posarse sobre ella, como si estuviera buscando algo que no podía entender. Y eso solo aumentaba su ansiedad. «Laura, ¿te sientes bien?», preguntó Dolores Castillo, la matriarca de la familia, desde el otro lado de la mesa. Todos los ojos se giraron hacia ella, y Laura sintió como la presión subía por su cuello hasta sus mejillas. «Sí, claro, solo estoy un poco cansada», respondió rápidamente, tomando un sorbo de agua para disimular. Leonardo, sentado a su lado, frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Sin embargo, Laura podía sentir su incomodidad, como si estuviera a punto de hacerle una pregunta que ella no quería responder. De camino a casa, el silencio en el auto era casi insoportable. Laura miraba por la ventana, viendo cómo las luces de las calles de Cartagena pasaban como destellos, mientras Leonardo permanecía con la mirada fija al frente, pero con las mandíbulas apretadas. Finalmente, él rompió el silencio. «¿No estás bien?». «Lo sé». Laura giró la cabeza hacia él, tratando de mantener la compostura. «Te dije que estoy bien. Solo fue un día largo». Leonardo detuvo el auto frente a la mansión, pero no salió. En lugar de eso, apagó el motor y se giró hacia ella. «Escucha, Laura. Si hay algo que no me estás diciendo, este es el momento de hacerlo. No quiero sorpresas». El tono de su voz era serio, pero también contenía algo que Laura no esperaba, preocupación genuina. Eso la desarmó por un momento. Quiso decirle la verdad, confesarle que estaba embarazada, pero la idea de perder todo lo que había construido hasta ahora la paralizó. «No hay nada, Leonardo. Te lo prometo», dijo finalmente, con una voz que casi no reconoció como suya. Él la observó por un largo momento, como si tratara de leer en su rostro algo que ella no estaba dispuesta a mostrar. Finalmente, suspiró y salió del auto, dejando a Laura con el corazón latiendo acelerado. Esa noche, Laura se quedó despierta en su habitación, mirando el techo y pensando en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había entrado en este acuerdo creyendo que podría manejarlo, que sería solo un papel que interpretar. Pero ahora, cada día que pasaba, se sentía más atrapada. No era solo el peso del secreto que llevaba. Era la conexión que estaba empezando a sentir nuevamente con Leonardo, una conexión que hacía años había jurado enterrar. Verlo tan diferente, más humano, más abierto, hacía que la idea de perderlo, de alejarse cuando todo esto terminara, fuera aún más difícil de soportar. Se giró hacia un pequeño cuaderno que estaba sobre la mesita de noche. Lo había comprado para anotar ideas y pensamientos sobre el bebé, pero las páginas estaban llenas de garabatos sin sentido, como si su mente estuviera demasiado desordenada para organizar algo. Tomó el bolígrafo y escribió una sola frase: «¿Qué harás cuando lo sepa?». Cerró los ojos y suspiró profundamente. Porque sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. Y cuando el momento llegara, no tenía idea de cómo reaccionaría Leonardo. Y mientras la noche envolvía la mansión en silencio, Laura no podía evitar preguntarse si la verdad destruiría todo lo que estaban construyendo, o si, de alguna manera, podría salvarlos. El sol del Caribe brillaba con intensidad mientras el bote privado se deslizaba suavemente sobre las aguas cristalinas que rodeaban la isla de Barú.
Leonardo y Laura viajaban acompañados de dos de los principales inversionistas del Grupo Castillo, quienes habían insistido en realizar una reunión más informal, lejos del bullicio de Cartagena. Era una oportunidad clave para fortalecer la relación con los empresarios, pero para Leonardo y Laura, representaba otro desafío: fingir ser un matrimonio feliz en un espacio tan íntimo y reducido. Laura, sentada en la cubierta del bote, ajustaba el sombrero de ala ancha que había elegido para protegerse del sol abrasador. Vestía un elegante vestido blanco de lino que flotaba suavemente con la brisa marina, pero su mente estaba lejos de la calma que el entorno sugería. Mientras lanzaba miradas furtivas a Leonardo, que estaba de pie junto al timón conversando animadamente con los inversores, sentía el peso de la tensión entre ellos. Había algo en su presencia que siempre lograba desarmarla, una mezcla de carisma y autoridad que hacía imposible ignorarlo. ¿Todo bien?, preguntó Leonardo de repente, girándose hacia ella con una ceja alzada, como si hubiera sentido sus pensamientos. Laura forzó una sonrisa y asintió. Perfectamente. Leonardo la miró un instante más, como si evaluara su respuesta, pero no insistió. En cambio, se volvió hacia los inversores y continuó con una anécdota sobre su último proyecto en Argentina. Laura se permitió un suspiro de alivio, aunque sabía que el día apenas estaba comenzando. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Horas después, llegaron a una playa escondida en la isla, donde la arena blanca se extendía como un tapiz bajo las palmeras que se inclinaban hacia el mar. El agua era tan transparente que podían ver los peces nadando cerca de la orilla. Los inversores, encantados con el lugar, comenzaron a hablar sobre futuros proyectos, dejando a Leonardo y Laura algo más apartados. «Es perfecto, ¿no crees?», preguntó Leonardo mientras se acercaba a ella, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. Laura, que estaba descalza y con los pies hundidos en la arena, lo miró de reojo. «Sí, lo es», respondió con cautela, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía esa conversación. Leonardo se giró hacia ella, su expresión más relajada de lo habitual. «¿Sabes? Esto me recuerda a algo. Aquella vez que viajamos a Punta del Este. ¿Te acuerdas?», preguntó, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Laura parpadeó, sorprendida por la referencia. Claro que lo recordaba. Había sido uno de los pocos momentos en los que ambos se habían permitido ser vulnerables antes de que su relación se rompiera bajo el peso de las ambiciones de Leonardo. «¿Cómo olvidarlo?», respondió, con un toque de sarcasmo para ocultar la oleada de emociones que le provocaba el recuerdo. «Pero esta vez es diferente». Leonardo inclinó ligeramente la cabeza, como invitándola a continuar. «Ahora es todo una actuación, ¿no?», añadió ella, desviando la mirada hacia el mar. Él no respondió de inmediato. Por primera vez, pareció incómodo con las palabras de Laura. «Quizás, pero no siempre todo tiene que ser falso», dijo finalmente, su voz más baja, casi como si hablara para sí mismo. Laura lo miró, confundida por el tono. Había algo en esas palabras que parecía sincero, pero antes de que pudiera responder, uno de los inversores los llamó desde la orilla para invitarlos a un paseo en kayak. El día avanzó entre risas forzadas y momentos de tensión silenciosa. Sin embargo, cuando el sol comenzó a descender, una tormenta repentina apareció en el horizonte, oscureciendo el cielo con nubes densas y grises. El capitán del bote sugirió regresar de inmediato antes de que el clima empeorara. Durante el trayecto de vuelta, el viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban la embarcación con cada vez más intensidad. Los inversores, incómodos pero manteniendo la compostura, se refugiaron en la cabina, mientras que Laura y Leonardo permanecieron en la cubierta, intentando estabilizarse con cada movimiento del bote. «Toma mi mano», ordenó Leonardo, extendiéndola hacia Laura cuando una ola particularmente fuerte sacudió la embarcación. Ella vaciló por un segundo, pero finalmente cedió, aferrándose a él. Sus dedos se entrelazaron, y durante un instante que pareció eterno, Laura sintió algo que no esperaba: seguridad. A pesar de todo,
Leonardo seguía siendo un hombre en quien podía confiar en los momentos más difíciles. Cuando la tormenta finalmente cedió y el bote alcanzó aguas más tranquilas, ambos permanecieron en silencio, todavía tomados de la mano. Fue Laura quien se apartó primero, cruzando los brazos como si intentara protegerse de la vulnerabilidad que había sentido. «Gracias», dijo en voz baja, evitando mirarlo a los ojos. Leonardo asintió, pero no dijo nada. Parecía estar procesando algo, como si la conexión momentánea que habían compartido lo hubiera desestabilizado tanto como a ella. De regreso en la mansión, la tensión entre ellos había cambiado. Ya no era solo el peso del contrato o los recuerdos del pasado, era algo más profundo, algo que ambos estaban intentando ignorar pero que crecía con cada interacción. Laura, después de ducharse y cambiarse de ropa, se dirigió al balcón para tomar aire fresco. Allí encontró a Leonardo, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en las luces de la ciudad. ¿Por qué siempre estás tan callado cuando las cosas se ponen reales?, preguntó ella, acercándose a él. Leonardo se giró lentamente, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Porque a veces lo real es lo más difícil de enfrentar, respondió, su voz más suave de lo habitual. Laura no supo qué responder. Había algo en sus palabras que resonaba demasiado cerca de lo que ella misma sentía. Y mientras el silencio se extendía entre ellos, ambos supieron que estaban cruzando una línea peligrosa, una que podría cambiarlo todo. Los días en Cartagena continuaban deslizándose como una melodía cálida, pero el ambiente entre Leonardo y Laura había cambiado. Desde la tormenta en la isla de Barú, algo parecía haberse fracturado y, al mismo tiempo, conectado entre ellos. Leonardo, quien siempre había sido el hombre calculador y frío que ella recordaba, ahora mostraba un lado que Laura no estaba preparada para enfrentar, un lado humano. Esa mañana, Laura se despertó temprano, decidida a trabajar en un nuevo diseño para un proyecto que había aceptado recientemente como parte del contrato. Había encontrado en el trabajo una forma de distraerse del constante peso del secreto que cargaba. Sin embargo, al bajar las escaleras de la mansión, algo llamó su atención. El pequeño salón que ella había empezado a usar como improvisado espacio de trabajo había cambiado completamente. Donde antes solo había una mesa desordenada y algunas hojas arrugadas, ahora había una tele perfectamente organizado. Un amplio escritorio de madera, estanterías llenas de libros de arquitectura, un corcho en la pared para sus bocetos y una lámpara de diseño minimalista iluminaban el espacio. Pero lo que más la sorprendió fue un caballete de madera que descansaba junto a la ventana, con vistas al patio interior lleno de bugambillas. Laura se quedó inmóvil, observando el lugar como si no pudiera creer lo que veía. En ese momento, la voz de Leonardo rompió el silencio desde el umbral de la puerta. «Pensé que trabajarías mejor si tenías un espacio adecuado», dijo con tranquilidad, con las manos en los bolsillos. Laura se giró lentamente hacia él, aún procesando lo que acababa de ver. ¿Hiciste esto tú?, Leonardo arqueó una ceja, con una leve sonrisa. «No exactamente. Lo organicé. Pero escogí cada cosa que ves aquí. Pensé que te gustaría». Ella no supo qué responder. Había algo tan inesperadamente considerado en ese gesto que desarmó todas las defensas que había construido contra él. «Es perfecto», murmuró finalmente, apartando la mirada hacia el caballete para ocultar la mezcla de emociones que amenazaba con salir a flote. «Bueno, entonces cumplí mi objetivo», respondió Leonardo, sin acercarse más pero con la mirada fija en ella. Laura, sin embargo, no podía evitar la pregunta que rondaba su mente: ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Era un intento de suavizar su relación para el bien del contrato o había algo más detrás de sus acciones? En los días siguientes, Laura comenzó a notar otros gestos de Leonardo que no se alineaban con el hombre que ella había conocido en el pasado. Una mañana, la sorprendió trayéndole café de una pequeña cafetería en el centro de Cartagena, un lugar que ella había mencionado en una conversación casual como su favorito. «No sabía si lo querías con azúcar, así que pedí que lo dejaran sin nada», dijo mientras le entregaba la taza, su tono despreocupado, como si no fuera gran cosa. Pero para Laura sí lo era. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero lleno de una atención al detalle que ella no esperaba de él.
En otro momento, durante una cena con socios empresariales en un restaurante exclusivo de las murallas, uno de los inversores hizo un comentario despectivo sobre los arquitectos que trabajaban en restauración. Es un campo limitado. Al final del día, lo que importa es la innovación, no salvar cosas viejas que deberían quedarse en el pasado, había dicho el hombre, con un tono casi burlón. Laura, que hasta entonces había mantenido una sonrisa educada, sintió como la indignación se apoderaba de ella. Pero antes de que pudiera responder, fue Leonardo quien habló. Discrepo completamente. Restaurar es tan importante como innovar. Se necesita talento y visión para preservar algo y darle un nuevo propósito. Es un arte que pocos entienden, pero los que lo hacen pueden transformar no solo edificios, sino comunidades enteras. El silencio que siguió a sus palabras fue como una pequeña victoria. Laura lo miró, sorprendida, pero también profundamente agradecida. Leonardo no la miró directamente, pero ella notó la ligera curva de satisfacción en sus labios, como si supiera exactamente lo que acababa de hacer por ella. Sin embargo, mientras los días avanzaban y Leonardo se mostraba cada vez más atento, Laura no podía evitar sentirse atrapada en un torbellino de emociones. Parte de ella quería creer que el hombre que estaba viendo ahora era el verdadero Leonardo, alguien capaz de cuidar y de ser genuino. Pero otra parte, la parte racional, le recordaba que todo esto seguía siendo parte de un contrato. Cada gesto, cada palabra amable, cada mirada prolongada que intercambiaban parecía acercarlos más, pero al mismo tiempo, hacía más difícil para Laura enfrentar la verdad. No solo el hecho de que estaba embarazada, sino también el miedo a que todo esto no fuera real. Una noche, mientras trabajaba en su atelier, Leonardo apareció en la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó, con una nota de vacilación que ella no había escuchado antes. Laura levantó la vista de sus bocetos y asintió. Claro. Leonardo cruzó la habitación, mirando los diseños que ella tenía en la mesa. Eres realmente buena en esto, comentó, señalando un dibujo particularmente detallado de una fachada colonial. Gracias, respondió ella, intentando sonar neutral. Leonardo se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas. Laura, yo. Ella lo miró, esperando, pero él no terminó la frase. En cambio, simplemente le sonrió de manera casi imperceptible antes de marcharse. Y mientras lo veía salir, Laura sintió que algo dentro de ella se rompía un poco más. Porque por más que quisiera negar lo que estaba ocurriendo, sabía que estaba empezando a sentir algo que no debía. Los días en la mansión de Getsemaní parecían alargarse con una cadencia extraña. Entre los eventos sociales, los almuerzos compartidos en el patio lleno de bugambillas y las caminatas por las calles coloniales de Cartagena, algo había comenzado a cambiar entre Leonardo y Laura. Lo que inicialmente era una relación estrictamente profesional, cargada de silencios tensos y recuerdos incómodos, ahora empezaba a desmoronarse, dejando al descubierto una conexión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Para Leonardo, ese cambio era desconcertante. Él siempre había sido un hombre pragmático, alguien que veía las relaciones como alianzas estratégicas o distracciones temporales. Pero Laura era diferente. Había algo en su fuerza silenciosa, en su manera de enfrentarse al mundo con valentía incluso en los momentos más difíciles, que lo desarmaba por completo. Y lo peor era que sabía que no podía fingir indiferencia. Una tarde, mientras Laura trabajaba en su atelier, Leonardo apareció en la puerta con 2 tazas de café en las manos. Llevaba una camisa ligera de lino que parecía haberse arrugado ligeramente bajo el calor del día, y su expresión era más suave de lo habitual. Pensé que podrías necesitar un descanso, dijo, entrando sin esperar invitación. Laura levantó la vista de sus bocetos, sorprendida por su presencia. Gracias, pero estoy bien, respondió, aunque el tono de su voz delataba cierto nerviosismo. Leonardo ignoró su rechazo y dejó una de las tazas sobre la mesa, luego se inclinó ligeramente para observar el diseño en el que ella estaba trabajando. Esto es impresionante, comentó, señalando una fachada de inspiración colonial que Laura estaba redibujando. Es solo un borrador, dijo ella, encogiéndose de hombros, intentando restarle importancia. No seas modesta, Laura.
Siempre fuiste brillante en esto. Laura sintió como su corazón daba un vuelco. No era solo por las palabras de Leonardo, sino por la forma en que las había dicho, con sinceridad, con una calidez que la hacía bajar la guardia. ¿Por qué haces esto?, preguntó de repente, alzando la mirada hacia él. Leonardo arqueó una ceja, confundido. ¿Hacer qué? Actuar como si te importara, como si. Laura hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, uno que no sabía si quería explorar. Leonardo dio un paso atrás, cruzando los brazos mientras la miraba con intensidad. No estoy actuando, Laura. Sus palabras, simples pero cargadas de significado, la dejaron sin aliento. Había algo en su tono que le hacía creer que decía la verdad, pero eso solo hacía todo más complicado. Esa misma noche, Leonardo decidió que era momento de ser más directo. Después de cenar, mientras Laura leía en el balcón, él se unió a ella con una copa de vino en la mano. La luz de las velas iluminaba suavemente su rostro, y el sonido distante de la música que provenía de las calles de Cartagena creaba un ambiente casi mágico. «Hay algo que quiero decirte», comenzó, rompiendo el silencio. Laura cerró su libro y lo miró, alerta. «¿Qué pasa?». Leonardo tomó un sorbo de vino, como si necesitara tiempo para reunir las palabras. «Sé que no he sido el mejor hombre. Ni en el pasado, ni ahora. Pero, contigo, siento que puedo ser alguien diferente». Laura lo miró fijamente, sus emociones oscilando entre el asombro y la inquietud. «Leonardo, no tienes que decirme esto. No somos». Ella hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Esto es un contrato, nada más». «¿De verdad lo crees?», preguntó él, inclinándose ligeramente hacia ella, su mirada intensa clavada en la de Laura. «Porque yo no». El corazón de Laura latía desbocado. Todo en ella quería creer en sus palabras, pero el peso de su secreto era como una barrera que no podía cruzar. «No podemos hacer esto», dijo finalmente, poniéndose de pie y alejándose hacia el borde del balcón. «¿Por qué no?», preguntó Leonardo, siguiéndola. Su voz sonaba frustrada, pero también llena de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Si hay algo que te preocupa, dímelo». Laura cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. No podía decirle la verdad, no ahora. No cuando estaba empezando a verlo bajo una luz diferente, no cuando su relación estaba pendiendo de un hilo. «Simplemente no puedo», respondió, con la voz quebrada. Leonardo la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró y dio un paso atrás. «Está bien. Pero no voy a fingir que no siento lo que siento, Laura. Eso es todo lo que voy a decir». Y con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en el balcón, enfrentándose a una tormenta interna que parecía crecer con cada día que pasaba. Laura pasó esa noche dando vueltas en su cama, incapaz de dormir. Las palabras de Leonardo resonaban en su mente, mezclándose con la culpa que la consumía. Sabía que lo que él sentía era real, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Porque si él descubría la verdad sobre su embarazo, todo esto, toda esta frágil conexión que habían construido, podría desmoronarse en un instante. Sin embargo, lo que Laura no sabía era que Leonardo también estaba luchando contra sus propios demonios. Por primera vez en años, se sentía fuera de control, incapaz de planificar el siguiente paso. Y lo peor de todo era que no podía apartar a Laura de su mente, no podía ignorar lo que estaba creciendo entre ellos, aunque supiera que estaba caminando hacia un terreno peligroso. Pero mientras ambos intentaban negar lo inevitable, el secreto de Laura estaba más cerca que nunca de salir a la luz y cambiarlo todo. La noche del gran evento organizado por los Castillo llegó con la promesa de ser la culminación de semanas de esfuerzo y tensión. La mansión donde se llevaba a cabo la gala estaba adornada con luces cálidas que iluminaban los jardines tropicales. Y el ambiente estaba cargado con el sonido suave de un cuarteto de cuerdas y el murmullo elegante de conversaciones entre inversionistas, políticos y empresarios de toda América Latina. Leonardo y Laura llegaron juntos, como siempre,
luciendo la imagen perfecta del matrimonio ideal. Él llevaba un impecable traje negro con un toque clásico, mientras que ella había optado por un vestido azul profundo que resaltaba su elegancia. Pero detrás de las sonrisas ensayadas, ambos ocultaban tormentas internas. Leonardo aún luchaba con los sentimientos que Laura despertaba en él, mientras ella cargaba con el peso de su secreto, cada vez más difícil de ocultar. Todo está saliendo según el plan, dijo Leonardo en voz baja, mientras le ofrecía una copa de champán y sus dedos rozaban los de ella de forma casi involuntaria. Laura asintió con una sonrisa tensa, pero la verdad era que apenas podía concentrarse. La culpa y el miedo se entrelazaban en su interior, y una sensación de malestar físico comenzaba a manifestarse. La presión del corsé del vestido, el calor del salón lleno de gente y los murmullos constantes a su alrededor la estaban afectando más de lo que esperaba. ¿Estás bien?, preguntó Leonardo, frunciendo el ceño al notar su palidez. Sí, solo necesito un poco de aire, respondió Laura rápidamente, queriendo calmarlo. Pero antes de que pudiera dar un paso, la visión se le nubló, y todo su mundo se desmoronó. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Laura colapsó ante los ojos atónitos de los invitados, y la copa que sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Leonardo reaccionó al instante, corriendo para atraparla antes de que tocara el suelo. «Laura», gritó, su voz llena de una preocupación que no pudo ocultar. Los invitados se amontonaron alrededor, murmurando entre ellos mientras Leonardo la tomaba en brazos, su rostro endurecido por el miedo y la confusión. «Alguien llame a un médico», ordenó con un tono imperioso, pero no esperó. Caminó apresuradamente hacia la salida, ignorando las miradas curiosas y las preguntas de los Castillo, decidido a llevarla al hospital más cercano. En el hospital, el tiempo parecía haberse detenido para Leonardo. Mientras esperaba en la sala de emergencias, caminaba de un lado a otro, con la mandíbula apretada y el corazón latiendo con fuerza. Las imágenes de Laura desmayándose frente a todos seguían repitiéndose en su mente. ¿Qué le estaba ocultando? ¿Por qué no le había dicho que se sentía mal? Finalmente, un médico salió de la sala y se acercó a él. ¿Es usted familiar de la señorita Laura Núñez?, preguntó el doctor. «Soy su esposo», respondió automáticamente, su tono firme. El médico asintió, sin cuestionar la afirmación. «Su esposa está fuera de peligro, pero debemos informarle que está». El regreso de Laura a la mansión de Getsemaní estuvo marcado por un silencio que hablaba más que cualquier discusión. Desde el momento en que Leonardo descubrió su embarazo en el hospital, una barrera invisible, pero impenetrable, se había erigido entre ellos. No hubo reproches ni gritos, pero la ausencia de palabras era mucho peor. Cada rincón de la casa parecía resonar con una tensión insoportable, como si las paredes mismas cargaran con el peso de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Laura estaba sentada en el atelier, frente al caballete que Leonardo había mandado instalar para ella, pero no podía concentrarse en nada. Su mente estaba atrapada en los eventos de los últimos días, en la mirada de Leonardo cuando el médico pronunció la palabra embarazo. Había visto de todo en sus ojos, confusión, enojo, y lo más doloroso de todo, decepción. Se llevó las manos al rostro, luchando por contener las lágrimas. Había comenzado a enamorarse de él otra vez. No otra vez. La verdad era que nunca había dejado de amarlo, por más que se hubiera convencido de lo contrario. Pero ahora, todo parecía perdido. Leonardo pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho. Había pospuesto reuniones, rechazado invitaciones de los Castillo y se había sumergido en un aparente mar de trabajo. Pero, en realidad, no estaba trabajando. Solo estaba escapando, evitando enfrentar lo que sentía. Esa noche, mientras revisaba un informe que ya había leído 3 veces sin comprender nada, escuchó el suave eco de los pasos de Laura en el pasillo. Ella pasaba frente a su puerta, dudando si entrar o no. Leonardo lo sabía, porque cada vez que ella caminaba cerca de su despacho, el sonido de sus pasos se detenía por un breve instante antes de continuar. Se levantó bruscamente de su silla y salió al pasillo, encontrándose con ella frente a la ventana que daba al patio interior.
Laura estaba de espaldas, mirando hacia la fuente iluminada por la tenue luz de las farolas. ¿Qué quieres, Laura?, preguntó con voz áspera, pero no agresiva, como si no confiara en su capacidad de mantener la compostura. Ella giró lentamente, sorprendida por la repentina aparición de Leonardo. La intensidad de su mirada la hizo dar un paso atrás, pero no quería retroceder más. «Quiero hablar contigo», dijo, su voz temblorosa pero decidida. Leonardo cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta. «Entonces habla». Laura tomó aire profundamente, tratando de reunir el coraje necesario para enfrentar a un hombre que, a pesar de su distancia, seguía significando todo para ella. «No quería que te enteraras de esta forma. Yo estaba buscando el momento adecuado, pero...». Leonardo alzó una mano para detenerla. ¿El momento adecuado? ¿Cuándo habría sido ese momento? ¿Antes de la gala? ¿O tal vez después de que cerráramos el contrato con los Castillo? Preguntó con ironía, su voz cargada de una mezcla de enojo y dolor. Laura sintió cómo sus palabras la atravesaban como una daga, pero no iba a rendirse. «No es tan simple», respondió, elevando la voz por primera vez. «No quería perder todo esto, Leonardo. No quería perder la oportunidad de asegurar un futuro para mi hijo». Él frunció el ceño al escuchar esas últimas palabras. Su hijo. Cada vez que pensaba en ello, sentía una punzada en el pecho que no lograba entender del todo. No era solo el hecho de que ella no le hubiera confiado la verdad. Era algo más profundo, algo que lo asustaba admitir, estaba más dolido porque, a pesar de todo, seguía amándola. «¿Y qué hay de nosotros, Laura?», preguntó de repente, dando un paso hacia ella. Laura lo miró, confundida. «¿Nosotros?», repitió, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Leonardo la sostuvo con la mirada, y por un momento, parecía que iba a decir algo más, algo que lo desnudaría por completo. Pero, al final, bajó la mirada, como si no tuviera la fuerza para seguir adelante. «Olvídalo», murmuró, girándose para regresar a su despacho. Laura dio un paso hacia él, extendiendo una mano como si quisiera detenerlo. «Leonardo, por favor». Él se detuvo en seco, pero no se giró. «No lo entiendo, Laura. No entiendo por qué confiaste en mí para fingir un matrimonio, pero no confiaste en mí para algo tan importante como esto». Y sin esperar una respuesta, se alejó, dejando a Laura sola en el pasillo, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, Leonardo se quedó despierto hasta tarde, sentado en el balcón de su despacho con una copa de whisky en la mano. Las palabras de Laura seguían resonando en su mente, mezclándose con los recuerdos de los momentos que habían compartido desde que todo esto había comenzado. Se dio cuenta de que no estaba enojado porque ella estuviera embarazada. Estaba enojado porque su secreto había creado una distancia entre ellos, porque había dejado en claro que ella no confiaba en él lo suficiente. Pero, sobre todo, estaba enojado consigo mismo por seguir amándola, por seguir deseando una vida con ella, a pesar de todo. Mientras tanto, en su habitación, Laura miraba por la ventana, sintiendo que la distancia entre ellos era insalvable. Pero había algo que no podía ignorar, no podía seguir viviendo con el peso del silencio. El evento final con los Castillo era todo lo que Leonardo había estado preparando durante semanas. La cena de gala, celebrada en el lujoso salón de un hotel histórico de Cartagena, era la culminación de meses de negociaciones, estrategias y actuaciones. El salón estaba decorado con candelabros de cristal y arreglos de flores tropicales que llenaban el aire con su fragancia dulce. Todo debía ser perfecto. Pero Leonardo sabía que no podía seguir fingiendo. No después de lo que había ocurrido entre él y Laura. Ella llegó al evento a su lado, como lo había hecho tantas veces antes. Su vestido rojo, ajustado pero elegante, parecía irradiar la fuerza que ella siempre había mostrado, pero Leonardo podía ver el cansancio en sus ojos. Laura estaba luchando por mantener la compostura, y él sabía que era en parte por culpa de su propio silencio. Ambos habían estado evitando enfrentarse a la verdad de sus sentimientos desde que todo había comenzado. Sin embargo, esa noche, Leonardo había tomado una decisión que cambiaría todo.
Los Castillo, con su patriarca don Alejandro al frente, se encontraban en una mesa central, rodeados por otros inversionistas importantes. Leonardo y Laura fueron recibidos con sonrisas cálidas, pero había algo en el aire que hacía que Laura se sintiera fuera de lugar. Mientras todos brindaban y conversaban, ella no podía evitar sentirse atrapada, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. «Esta es la noche que lo decide todo», murmuró Leonardo mientras tomaban asiento. Su tono era neutral, pero sus ojos la miraban con una intensidad que la desarmaba. Laura asintió, incapaz de encontrar palabras para responder. Lo único que quería era que la noche terminara, pero intuía que Leonardo tenía algo más en mente. Cuando los meseros comenzaron a retirar los platos principales y el sonido del tintineo de copas llenó el salón, don Alejandro Castillo se puso de pie, llamando la atención de todos. «Antes de que sigamos con los brindis, me gustaría escuchar unas palabras de nuestro querido Leonardo», dijo con voz grave pero afable. «Después de todo, él es el hombre que ha hecho todo esto posible». Los aplausos llenaron el salón mientras Leonardo se levantaba lentamente, ajustando su chaqueta negra. Su mirada pasó brevemente por Laura, quien lo observaba con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Gracias, don Alejandro. Y gracias a todos los presentes por estar aquí esta noche», comenzó, con un tono seguro que captó de inmediato la atención de todos. El discurso comenzó como cualquier otro, palabras sobre la importancia de la colaboración, los valores compartidos y las oportunidades que la alianza con los Castillo traería para ambas partes. Pero entonces, la voz de Leonardo cambió. «Hay algo que quiero decirles. Algo personal». Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón, y Laura sintió como el corazón le latía con fuerza. Leonardo bajó la mirada un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos, y luego continuó. «Muchos de ustedes saben que llegué aquí acompañado por mi esposa, Laura. Ella ha sido mi apoyo durante este proceso, y por eso quiero ser completamente honesto». Laura sintió que el mundo se detenía. Sus dedos se tensaron contra el mantel mientras todos los ojos se volvían hacia ellos. «Cuando Laura y yo nos casamos, lo hicimos bajo circunstancias poco convencionales», dijo Leonardo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Fue, en muchos sentidos, un acuerdo. Algo práctico. Algo que en ese momento creí que era lo correcto para mis negocios». El silencio en el salón era ensordecedor. Incluso don Alejandro parecía sorprendido, con las cejas fruncidas mientras escuchaba. «Pero lo que no esperaba era lo que vino después», continuó Leonardo, su voz volviéndose más emocional. «Lo que no esperaba era encontrarme con la mujer que había amado años atrás y descubrir que ese amor seguía ahí, intacto». Laura lo miró fijamente, incapaz de moverse, de respirar. «Sí, nuestro matrimonio comenzó como un contrato, pero lo que siento por Laura es todo menos eso. Me enamoré de ella de nuevo, de su fuerza, de su valentía, de la forma en que nunca se rinde, incluso cuando la vida le lanza los desafíos más difíciles». Leonardo hizo una pausa, dando un paso hacia Laura. Todos los invitados observaban con asombro mientras él sacaba un pequeño anillo de su bolsillo. No era un anillo de compromiso ostentoso, sino uno sencillo, con una pequeña piedra que reflejaba la luz de las velas. «Laura», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No importa cómo empezó todo esto. Lo único que importa es lo que quiero ahora. Quiero estar contigo, no como parte de un acuerdo, sino porque te amo. Y quiero estar contigo para este nuevo capítulo de tu vida. De nuestra vida». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas mientras Leonardo se arrodillaba frente a ella, sosteniendo el anillo en su mano. «Sé que este bebé no es mío, pero quiero ser su padre. Quiero estar ahí para ti, para ustedes, porque no puedo imaginar mi vida sin ti». El salón estalló en murmullos y aplausos, pero para Laura, todo lo demás desapareció. Solo estaban ella y Leonardo, sus palabras resonando en su mente como un eco interminable. Laura sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras miraba al hombre frente a ella. Había estado tan asustada de perderlo, tan llena de culpa por ocultarle la verdad, que nunca se había permitido soñar con algo como esto. Pero ahora,
aquí estaba él, ofreciéndole no solo su amor, sino su compromiso incondicional. Leonardo, susurró, su voz apenas audible entre los aplausos. Él levantó la mirada, esperando su respuesta, pero antes de que pudiera hablar, un invitado interrumpió el momento con una pregunta que lo cambiaría todo. El salón de la gala seguía en silencio expectante, como si todos los presentes estuvieran conteniendo el aliento. La confesión de Leonardo, su inesperada declaración de amor frente a todos, había capturado la atención de cada persona en la sala. Sin embargo, para Laura, el mundo exterior parecía haberse desvanecido. Solo existían ellos dos, en medio de una multitud que ahora parecía lejana, irrelevante. Leonardo seguía arrodillado frente a ella, sosteniendo aquel pequeño anillo, pero su mirada contenía más que amor, había vulnerabilidad, esperanza y una promesa tácita de que esta vez sería diferente. Su voz seguía resonando en su mente. Quiero estar contigo, no como parte de un acuerdo, sino porque te amo. Laura sintió como el peso que había llevado en su corazón durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. Todas las dudas, todos los miedos y la culpa que la habían perseguido desde el inicio de este falso matrimonio parecían evaporarse ante la sinceridad de sus palabras. En ese momento, lo vio con una claridad que no había tenido en años, él había cambiado. Leonardo, susurró, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero su voz temblaba bajo el peso de la emoción. Él levantó la cabeza, su expresión completamente abierta, sin rastros de la arrogancia o la dureza que alguna vez habían definido su carácter. Sé que no puedo cambiar el pasado, Laura, dijo con calma, aunque su voz contenía una nota de urgencia. Pero puedo prometerte que, de aquí en adelante, todo será diferente. Haré todo lo que esté en mis manos para que seas feliz, para que nunca más tengas que cargar con algo sola. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Era difícil creer que este hombre frente a ella, tan honesto, tan dispuesto a aceptar no solo sus errores, sino también un futuro incierto junto a ella y un bebé que no era suyo, fuera el mismo Leonardo que había priorizado su ambición sobre su relación años atrás. Leonardo, trató de hablar de nuevo, pero esta vez las palabras no salieron. En lugar de seguir luchando con lo que quería decir, dio un paso hacia él, tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Fue un beso cargado de emociones, perdón, amor, y sobre todo, la aceptación de que ambos estaban listos para comenzar de nuevo, juntos. El salón estalló en aplausos y vítores mientras Leonardo se ponía de pie, todavía con el anillo en la mano. Pero para él, el mundo exterior seguía siendo un eco distante. Todo lo que importaba era que Laura había dado el paso hacia él, que había aceptado su amor y su promesa. Cuando finalmente se separaron, Laura dejó escapar una leve risa entre lágrimas, mirándolo a los ojos. Siempre supe que había algo más en ti, Leonardo Alcántara. Pero esto supera todas mis expectativas. Él sonrió, una sonrisa genuina que no había mostrado en años. Siempre fuiste la única capaz de hacerme querer ser mejor. Laura tomó el anillo de su mano y lo deslizó en su dedo lentamente, con una sonrisa tranquila. No necesito que prometas ser perfecto. Solo necesito que sigas siendo este hombre que estoy viendo ahora. Leonardo asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Y nunca más habrá secretos entre nosotros, añadió él, con un tono firme que demostraba su determinación. Laura asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Para los invitados, lo que habían presenciado no era solo un gesto romántico, sino un testimonio de la capacidad del amor para resistir incluso las pruebas más duras. Los Castillo, que habían observado el desarrollo de los eventos con cierta sorpresa, no tardaron en unirse al aplauso. Don Alejandro, que rara vez mostraba emociones, se levantó con su copa en alto. Por un amor que supera los negocios y las circunstancias, dijo con una sonrisa aprobatoria. Por Laura y Leonardo. El brindis fue secundado por todos en el salón, pero Laura y Leonardo apenas lo escucharon. Ambos seguían mirándose, como si el resto del mundo no existiera. Esa noche, en el camino de regreso a la mansión, Leonardo rompió el silencio en el auto. Esto es solo el comienzo, Laura. Sé que habrá desafíos, pero quiero que sepas que estoy contigo en todo, para siempre. Laura lo miró,
sus manos descansando sobre su vientre. Yo también, Leonardo. Siempre. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que el futuro, por incierto que fuera, no les causaba miedo. Lo enfrentarían juntos, con amor, con confianza y con una fuerza que ninguno de los dos sabía que tenía hasta que se encontraron de nuevo. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo de Cartagena con tonos cálidos de naranja y rosa. Desde la amplia terraza de su nueva casa frente al mar, el sonido de las olas rompía suavemente en la distancia, llenando el ambiente con una calma que parecía envolverlo todo. Allí, en un cómodo sillón de mimbre, Leonardo sostenía a su hija recién nacida en brazos, mientras Laura lo observaba con una sonrisa tranquila y llena de amor. Habían pasado meses desde la gala, meses de preparación, de aprender a construir una vida juntos fuera de los contratos, los miedos y las dudas. Todo había cambiado desde el momento en que ambos decidieron dejar atrás las heridas del pasado y construir algo real, algo que ninguno de los dos había creído posible, una familia. Es increíble, ¿no crees? Dijo Leonardo, rompiendo el silencio. Sus ojos estaban fijos en la pequeña, que dormía plácidamente, con sus diminutas manos descansando sobre su pecho. Laura se sentó a su lado, acariciando suavemente el cabello oscuro de su hija. ¿El qué? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Leonardo levantó la mirada hacia el horizonte, hacia el vasto mar que se extendía frente a ellos. Como algo tan pequeño puede hacer que todo lo demás parezca insignificante. El trabajo, el dinero, las apariencias, nada de eso importa ahora. Laura tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Eso es porque ella nos enseñó lo que realmente importa, respondió, susurrando mientras miraba a su hija. Nos dio lo que siempre buscábamos sin saberlo, un hogar. Leonardo sonrió, pero no era la sonrisa arrogante o controlada de antes. Era una sonrisa sincera, de alguien que finalmente había encontrado paz. Nunca pensé que podría ser feliz de esta manera, Laura. Pero tú me diste todo lo que no sabía que necesitaba. Laura lo miró, con lágrimas de alegría asomando en sus ojos. Y tú me demostraste que siempre vale la pena volver a intentarlo, incluso cuando parece imposible. Ambos permanecieron en silencio por un momento, observando cómo el sol desaparecía lentamente en el horizonte, dejando un resplandor dorado en el mar. En ese instante, no había palabras necesarias. Solo el suave murmullo de las olas, el calor del Caribe y el amor que los envolvía como un abrazo invisible. Mientras la bebé se movía ligeramente en los brazos de Leonardo, él la miró con ternura infinita y susurró. Prometo que siempre estaré aquí para ti. Para las dos. Laura apoyó su cabeza en el hombro de Leonardo, sintiendo que por fin habían llegado al lugar al que siempre habían pertenecido. Juntos. Como una familia. Y así, en las orillas del Caribe, encontraron lo que el dinero nunca podría comprar, una vida construida con amor, redención y esperanza, un nuevo comienzo que no tenía precio. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.